Hola, vamos a comenzar con la unidad número 0, que es Introducción a la Física, Magnitudes y Errores. En esta unidad vamos, además de hacer una breve introducción a algunos conceptos básicos de física, vamos a estudiar la manera correcta de presentar un resultado que se obtiene a través de una medición de una magnitud obviamente física, acotando o dando su incertidumbre o error. Los temas que vamos a abordar en esta unidad es introducción a la física, magnitudes físicas, magnitudes escalares y vectoriales, unidades, errores y vectores. Si bien esta unidad es un repaso, los conceptos, digamos, básicos de física básica comienzan a partir de la unidad 1, pero consideramos pertinente hacer un breve repaso conceptual sobre lo que es la física, y sí, quizás nos vamos a detener un poquito más sobre vectores y operaciones con vectores, ya que este tema es fundamental para comprender o analizar la primera unidad, que es estática. Así que ahí le vamos a pedir que presten bastante más atención en cómo se trabaja y cómo se opera con magnitudes vectoriales. En la introducción a la física, nosotros ya habíamos visto en el video introductorio, donde explicamos que la física es una ciencia fundamental y la estudiamos para poder comprender algunos de los fenómenos que nos rodean. Y esta ciencia es utilizada por científicos de distintas disciplinas, como por ejemplo los químicos para poder explicar la estructura de la materia, y otros las usan para determinar cómo las actividades humanas afectan a la atmósfera y a los océanos, y también para buscar formas de alternativa de energía. La física es una ciencia experimental. Esto significa que los fenómenos en análisis, fenómenos físicos, deben observarse y medirse. Entonces la física, como está expresado, es una ciencia que se ocupa de estudiar los fenómenos físicos. La física, como dijimos, es una ciencia fundamental y que nos va a permitir comprender los fenómenos que nos rodean. Ahora bien, ¿qué se entiende por fenómeno físico? En general, los fenómenos son aquellas cosas que ocurren y que podemos observar en forma directa o en forma indirecta. Y algo muy importante que hay que tener presente es que los fenómenos físicos en particular son aquellos que ocurren sin que se alteren las propiedades físicas de la materia. Materia es aquello con el cual están hechos los cuerpos o las sustancias. Por procesos entendemos a los cambios que sufre la materia cuando se producen interacciones o acciones recíprocas entre diferentes cuerpos o sustancias. Una propiedad de la materia, digamos, son las características o los materiales se identifican por propiedades físicas, y estas propiedades pueden tener diferentes aspectos que caracterizan a un cuerpo, que puede ser su densidad, su temperatura de fusión, temperatura de ebullición, índice de refracción, dureza, conductividad, etc. Estas son las propiedades físicas que caracterizarían un material. Recordemos que simplemente la física va a estudiar los fenómenos físicos en los cuales no se alteran las propiedades físicas de la materia. Es decir, por ejemplo, si tenemos un papel que entra en combustión se quema, estamos modificando las propiedades de la materia, por lo cual eso no lo va a estudiar la física, sino lo va a estudiar la química. Lo mismo el agua en ebullición, donde pasa de una etapa de estado líquido a un estado gaseoso, tampoco lo va a estudiar la química, por ejemplo. Entonces, simplemente la física se va a abocar a estudiar aquellos fenómenos físicos en los cuales no hay alteración en las propiedades físicas de la materia. Esto simplemente a modo de divulgación en el hecho de que el método científico es una metodología para obtener un nuevo conocimiento y que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en los pasos que están indicados aquí, desde la observación sistemática del planteo del problema,
formulación de hipótesis, diseño de experimentos para la comprobación de hipótesis, y en función de los resultados de si verifican o no la hipótesis, podemos obtener las leyes o teorías, o se vuelve a reformular o adecuar la hipótesis de acuerdo a los avances que haya o diferencias que haya entre las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos. Obviamente, en todos estos procesos hay que medir los datos que se van aportando a las distintas observaciones cuantitativas, y eso consiste en comparar con unidades de medidas determinadas. El proceso de medición, digamos, y en este sentido, como digo, la física es una ciencia experimental, y esto significa que estamos analizando fenómenos físicos en donde deben analizarse, observarse y medirse. Y cuando uno habla de proceso de medición, es muy fundamental su importancia, y en esto, en el proceso de medición, intervienen tres sistemas. Es decir, la ciencia física, que es una ciencia experimental, en la cual los fenómenos de análisis deben ser observarse y medirse, y intervienen tres sistemas: el sistema objeto, que es el cual nosotros queremos medir; el sistema de medición o aparato de medición, es el instrumento con el cual medimos; y el sistema de comparación, que no es otra cosa que la referencia o el sistema de unidad adoptado. Cualquier proceso de medición tiene como resultado, es decir, nosotros medimos, definir una magnitud física y dar como resultado su cantidad. Si estamos midiendo una longitud, sería dar la cantidad 3 metros, donde la está dando la magnitud física correspondiente a la longitud. Magnitud es todo aquello que se puede medir, y medir obviamente significa comparar con determinados estándares o patrones. Ahora bien, nosotros todas las mediciones que hacemos siempre van a estar acompañadas de una incertidumbre. Nunca vamos a poder conocer el verdadero valor, sino lo que vamos a determinar es el intervalo en el cual se encuentra el verdadero valor aportando o acortando o reduciendo ese intervalo de medición en función de los errores de la medición. Todas las medidas están afectadas por algún grado de error experimental, que pueden venir tanto desde el que opera el instrumento, el operador, el instrumental en sí, la metodología o cuestiones ambientales que pueden afectar a ese proceso de medición. El error absoluto, que va acompañado a cada medición, se define como el valor verdadero menos el valor medido experimentalmente, y acá en la expresión, en el dibujo de abajo, estamos observando de que nosotros no vamos a poder conocer con exactitud el valor verdadero, sino vamos a determinar el intervalo en el cual se puede encontrar ese valor verdadero. Y eso va a estar dado por el valor medido experimentalmente más menos el error absoluto, que acá estamos viendo en este gráfico, donde uno expresaría que el valor verdadero de una medición está dado por, en esta expresión que estamos acá, el valor verdadero está dado por el valor medido experimentalmente más menos un error absoluto, que va a depender de, que ya vamos a ver algunos errores o tipos de errores. Quiere decir que de una medición yo puedo estar
tengo un intervalo de inseguridad en la medición, aunque yo sí puedo tener o reducir ese intervalo reduciendo el error. Y eso, reducir el error, significa tener mejores instrumentales, mejores metodologías, y trabajar con toda la parte de capacitación del operador, etc. Todo eso hace que los errores se reduzcan y tenga más certeza de dónde se encuentra el valor verdadero. Otro error con el cual se trabaja y que es más todo para tomar decisiones es el error relativo o el error relativo porcentual, que simplemente consiste en la relación entre el valor absoluto y el valor medido. O el porcentual es multiplicado por 100. Para ver cómo es su aplicación o cómo es su función, digamos, si uno quiere medir un cuerpo de 1,5 metros de largo y utiliza, por ejemplo, una regla que tiene un error absoluto, ya vamos a ver cómo se determina, de 1 milímetro, entonces ya tenemos el error, esto sería el valor medido que queremos determinar, esto que está aquí sería mi X, y esto que está determinado acá, que es el error, sería mi delta X. Entonces, el error relativo sería delta X sobre X, es 1 milímetro, como es adimensional, vamos a pasarlo el 1,5 metros a milímetros, es decir, en 1500 milímetros, nos da un error porcentual de 0,2%. Ahora bien, ¿qué pasa si uno quisiera utilizar el mismo instrumento, es decir, esta regla que tiene este error, pero para medir el espesor de una chapa, cuyo espesor es 2 milímetros? Es decir, que ahora esto sería mi X. Volvemos a calcular el error relativo, delta X sobre X, que es 1 milímetro el error, porque es la misma instrumento de medición, y el X ahora es 2 milímetros. Con lo cual el error relativo me da el 50%. Si observamos el error relativo de una medición con respecto a la otra, fíjense qué significativo, qué tan alto, qué tan grande es el segundo. Eso me está indicando que cuando el error relativo es muy grande, el instrumento en general que estoy utilizando no es el adecuado para la medición que estoy realizando. Y fíjense que es cierto, casi tengo un error tan grande como la medición. Por lo tanto, para poder medir la chapa, debería utilizar algún instrumento que tenga un error mucho menor, que por ejemplo puede ser un calibre que tenga un error, como suele haber los calibres, dependiendo la precisión de los calibres, que podría tener un error, por ejemplo, de 0,01 milímetros. Entonces, ya así ahí uno podría adoptar o cambiar el instrumento de medición simplemente analizando el error relativo. Entonces, el error relativo nos provee un criterio de selección de los métodos de medición. Los errores, bueno, simplemente los vamos a comentar: sistemáticos, casuales o accidentales. Sistemáticos son los que están asociados a un método inadecuado para la medición o el ajuste inadecuado del instrumento, y los errores casuales o accidentales tienen que ver con errores de apreciación o respecto a la sensibilidad del instrumento de medición. Tienen que ver con la exactitud y la precisión, y yo creo que conviene en la siguiente diapositiva ver un poco estos dos conceptos que parecen similares, lo que es precisión y exactitud, y creo que con este ejemplo podemos ver la diferencia entre ambos. ¿Qué estamos viendo acá? Tenemos lo que estamos viendo acá, que es un blanco, y lo que vemos como puntos negros son los disparos, que en definitiva lo que podemos asumir es que el centro del blanco, para el caso análogo de las mediciones, sería el valor verdadero, y los disparos que están acá serían las distintas mediciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjense que esta persona está haciendo mediciones y estos son los resultados de las mediciones. Y la persona B está haciendo con otra metodología, otros instrumentos, este tipo de medición. ¿Qué podemos decir de las mediciones de la persona A y la persona B?
Fíjese que la persona B tiene una reproducibilidad o una medición en la cual hay poca dispersión de las medidas, siempre caen en valores cercanos. En cambio, la persona A es mucho más dispersa en las mediciones. Entonces, lo que significa es que la persona B tiene más precisión que la persona A. La precisión tiene que ver con la dispersión. Mientras más disperso, es menos preciso. Y la exactitud tiene que ver con el valor promedio. Es decir, cuando el valor promedio se acerca al valor verdadero, la medida es más exacta. Si sacamos el promedio de estos dos puntos, es muy posible que nos quede por acá el promedio. En cambio, si sacamos el promedio de estos puntos, es muy posible que nos quede cerca del centro o del valor verdadero. Entonces, la exactitud tiene que ver con el valor promedio de las mediciones. Y la precisión tiene que ver con la dispersión. Lo lógico sería que tuviéramos, digamos, una medición donde toda la dispersión estuviera cerca del centro y el valor promedio cerca del centro sería lo más correcto, donde ahí diríamos que la medida es precisa y exacta. La sensibilidad de los instrumentos es la unidad más pequeña que el aparato o el instrumento puede apreciar si este es análogo, o la propia sensibilidad si es digital. Vamos a explicar estos dos conceptos con el siguiente ejemplo de aplicación. Este es un medidor análogo de aguja y esto es digital. Dijimos que la precisión tiene que ver con la menor sensibilidad o división. Fíjense que yo tengo una escala acá que está dividida. Acá tengo 0, si esto es 0,2, esto es 0,1. Por lo tanto, la menor división es esto. La menor división que uno puede apreciar es esto. ¿Cuánto vale esto? 0,1. Si acá estoy midiendo, o este instrumento está midiendo corriente eléctrica, y esto está midiendo amper, sería 0,1 amper, sería mi delta X. En algunos casos, cuando la división o la menor división que tiene el instrumento, uno puede hacer en forma mental, dividir la mitad y tener una apreciación, digamos, correcta, se suele tomar delta X como la mitad de ese valor, sería 0,1 sobre 2 A, y esto es igual 0,05 amperes. Siempre y cuando lo permita. Por ahí hay instrumentos en los cuales esta separación es muy pequeña y es muy difícil hacer una división mental sobre la mitad, digamos, de esa división. Entonces, cuando uno tiene que tomar la lectura, está viendo que la aguja está aquí, acá tengo 0,6 y acá tengo 0,7. Entonces, ¿cómo sería el valor correcto de la medición? Y yo la aguja la estoy viendo entre 0,6 y 0,7, podría decir 0,65, más o menos el error, que es 0,05 amperes. Quiere decir que el valor verdadero va a estar en 0,65 más 0,05 sería 0,7 y 0,65 menos 0,05, 0,6. Ese sería el intervalo en el cual estaría el valor verdadero. Y esta sería la forma correcta de expresar un resultado para una medición, indicando el valor medido más la incertidumbre de esa medición. Y en el digital, simplemente es la cantidad de decimales después de la sensibilidad, después del punto, donde en este caso lo tenemos aquí. Entonces sería 0,001 y estamos midiendo segundos y ese es el valor delta X o delta T, en este caso que es tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si esta es la que estamos tomando como lectura,
sería 0,882 más menos 0,001 segundo. La forma correcta de expresar para instrumentos digitales la medición, indicando el valor medido más la incertidumbre correspondiente a esa medida. Unidades, en general, vamos a trabajar con unidades del sistema internacional. En 1960 la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas estableció un sistema internacional que luego en el año 1972 fue adoptado por nuestro país bajo el sistema o denominado bajo SIMELA, que es Sistema Métrico Legal y Argentino. Se denomina como sistema de unidades al conjunto constituido por un grupo de unidades denominadas fundamentales, sus múltiplos y submúltiplos, a las combinaciones de ellas resultantes a las que se denomina unidades derivadas. Esas que estamos viendo aquí son las unidades fundamentales del sistema internacional, que tiene que ver con la longitud, que es el metro, la masa el kilogramo, tiempo el segundo, temperatura Kelvin, cantidad de sustancia mol, intensidad de corriente ampere y intensidad de la luz candela. Son 7 las unidades fundamentales y en función de estas se pueden expresar o definir las magnitudes derivadas de las distintas magnitudes físicas o de distintas operaciones. Por ejemplo, un par de ejemplos, digamos, uno podría determinar la superficie o el área. El área uno lo expresa en metro cuadrado. Metro cuadrado no lo tengo acá como unidad fundamental, sino el metro cuadrado es una unidad o una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado es metro por metro. Metro por metro es lo que tenemos, metro y metro. Otra que podríamos tener es la velocidad. La velocidad es kilómetro por hora o metro, vamos a poner siempre en sistema internacional, metros por segundo. Obviamente la velocidad tampoco es una magnitud fundamental porque no tengo metros por segundo acá, pero sí tengo metro y tengo segundo. O sea que se puede colocar, generalmente se pone de esta manera, se puede colocar la velocidad en función de unidades fundamentales, pero la velocidad es una magnitud o una magnitud derivada de magnitudes fundamentales. Como vimos, algunas cantidades físicas como el tiempo, por ejemplo, la temperatura, la masa, la carga eléctrica, se pueden describir plenamente con un número y una cantidad o una unidad. Y estas magnitudes se denominan magnitudes escalares. Una magnitud escalar es cuando, para efectuar su medición, la comparamos con una escala arbitrariamente establecida para dicho fin. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Por ejemplo, la temperatura queda perfectamente definida de una habitación diciendo 25 grados centígrados. O el tiempo es igual a 2 segundos. Esta magnitud física queda perfectamente definida con el número y con las correspondientes unidades. Pero otras muchas cantidades importantes están asociadas a una dirección y no pueden describirse solo con un número. Estas magnitudes son fundamentales para describir ciertas áreas de la física, como la descripción del movimiento y las causas que lo producen, y este tipo de magnitudes se denominan magnitudes vectoriales. Por lo tanto, para expresar correctamente una magnitud vectorial, es necesario la utilización de 3 características, que es la dirección, el sentido y el módulo. Entonces, una magnitud vectorial es cuando necesitamos, para su medición, compararla con elementos que caracterizan a un vector.
y es por eso que hablamos de magnitud vectorial, que se caracterizan por tener dirección, sentido y módulo. Por ejemplo, no es lo mismo tener un cuerpo en el cual aplicamos una fuerza así, y tener un cuerpo, el mismo cuerpo, y aplicarle una fuerza de esta manera. Por eso esto vamos a verlo como simbolizado como vectores, donde en este cuerpo una fuerza aplicada de esta manera, lo que estamos produciendo por ahí es un estiramiento, y en este caso lo que estamos produciendo es una compresión. Entonces los efectos son distintos y es necesario en estos casos analizar o expresar no solamente la fuerza, la magnitud, sino también su dirección y sentido, cómo están actuando sobre el sistema. Vector, vamos a ver las características del vector. Es un segmento orientado. El primero de los puntos se denomina origen y el segundo se denomina extremo. La recta que contiene el vector, que estamos observando la línea de trazo, se denomina recta de acción, que es la recta con la cual se puede desplazar el vector. El punto del origen o punto de aplicación, y el extremo es el sentido que indica el vector, que es la flecha. Y obviamente nos queda para definir el módulo o la longitud del segmento. Estas son las propiedades o características de un vector, que es un segmento orientado, y tengamos claro cuáles son lo que caracteriza un vector, que es la dirección dada por la recta de acción, el sentido por el extremo de la flecha y el módulo por la longitud del segmento. Recta de acción, dirección, extremo, sentido, módulo, longitud. Vamos acá a ver lo que dijimos, algunas operaciones básicas para entender cómo se operan con vectores. Dijimos que este era un tema fundamental y necesario para comprender el tema siguiente, que es la unidad siguiente, que es estática. Y básicamente vamos a trabajar con dos operaciones, que es suma y resta de vectores. Lo vamos a hacer por dos métodos gráficos y métodos analíticos. Métodos gráficos vamos a analizar dos: el método del paralelogramo y método de la poligonal, y métodos analíticos vamos a ver el teorema del coseno y por componentes. Vamos a ver un ejemplo de cada uno y cómo se operan en forma general, digamos, estos métodos para resolver operaciones con vectores. Primero, el método del paralelogramo. Supongamos tener dos vectores, A y B. El método del paralelogramo consiste en llevar a ambos vectores a un origen común, los dos origen, es decir, traslado el vector A y luego el B al origen de A. Luego trazamos una paralela a B en el extremo de A y una paralela en el extremo de B. Eso significa, esa es la paralela de B, es paralela de B en el extremo de A, y ahora hacemos lo mismo, una paralela de A en el extremo de B. En el lugar donde se intersectan esos traslados con el origen, unimos con un vector y ese es el vector suma A más B. Quiere decir que el vector suma A más B cumple exactamente las mismas propiedades que si estuviera en forma individuales, en forma A y B. Este se denomina el método del paralelogramo, que nos sirve para sumar dos o más vectores. Obviamente siempre vamos a trabajar de a pares. Si uno tuviera un tercer vector, siempre tiene que trabajar de a pares, es decir, si uno tuviera un tercer vector aquí, tuviera un vector C y tuviera que sumar, es decir, la suma, que es A más B más C, se hace de a pares, A más B, que es este que está aquí, y luego A más B se suma a C. Entonces debería sumar
obtener, llevar a C a este extremo. Y luego proceder exactamente lo hicimos con A y B. Es decir, tenemos que trazar el C en el extremo, trazamos la paralela, C en el extremo de A más B y A más B en el extremo de C. Una vez sumado, unimos y esto es A más B más C. Entonces uno podría sumar más de dos vectores, 3, 4, 5 y 7, pero siempre lo tienen que ir resolviendo de pares, suma los dos primeros y después la resultante de ese lo suma con el tercero. De esa manera se procede a hacer la suma de vectores por el método del paralelogramo. Resta es simplemente una suma. Ahora vamos a ver cómo es el proceso, si tengo que restar dos vectores, A y B. Recordemos la resta es igual a A menos B, pero uno lo podría escribir de esta manera, como A más menos B. ¿Qué quiere decir esto? Que la resta la transformamos en una suma. Lo que hago es el vector A y al vector B lo cambio el sentido. El menos está cambiando el sentido, es decir, el B en realidad no tendría que sumarle B sino menos B. Entonces, y ahora simplemente me queda una suma, como hicimos anteriormente, donde debo trasladar el vector B en el extremo del vector A y el vector A en el extremo del vector B. Entonces trasladamos el vector menos B y el vector A, donde se intersectan las dos paralelas, con el origen trazamos la resultante y ese es el vector resta. Así que no es complejo, sino es muy similar a la suma, simplemente hay que cambiarle el sentido a uno de los vectores. Bueno, acá hay un ejemplo de aplicación que lo pueden ver después. Hay un video en el cual está explicado detalladamente cómo es la aplicación o la simulación para este ejemplo en particular de dos vectores por el método del paralelogramo. Otro método gráfico más simple y más rápido es el método de la poligonal. Este consiste en llevar un vector a continuación del otro. Es decir, vamos a ver si tenemos, bueno, en este tenemos dos, igual que habíamos comenzado recién y quiero hacer la suma. Tengo un vector y a continuación, es decir, en el extremo del vector A coloco el origen del B. Y luego, el origen del primero con el extremo del último. Y eso me da la suma. Quizás acá, cuando son dos vectores, no puede haber mucha diferencia. Quizás o no noten la diferencia o el ahorro o la simplificación con el método del paralelogramo. Pero cuando tengo varios vectores, realmente la simplificación es bastante elevada. Fíjense que tenemos cuatro vectores que si tuviera que hacerlo por el método del paralelogramo, dijimos no puedo sumar los cuatro a la vez, sino tengo que hacer entre A y B la suma entre esos dos o la resultante, lo sumo con C, después la resultante de esa la tengo que usar con D. En cambio, con el método de la poligonal dijimos vamos a llevar un vector a continuación del otro. Tengo el vector A y en el extremo del vector A coloco el vector B. En el extremo del vector B coloco el C
y en el extremo del vector D coloco el C, coloco el D. Y luego uno el origen del primero, que es el A, con el extremo del último, que es el D. Y ahí obtengo el vector suma A más B más C más D. Es un método más rápido que el método de la poligonal cuando tengo más de dos vectores, simplifica bastante el proceso. Bueno, acá simplemente es una demostración que lo pueden ver. Recuerden que en la página todo esto lo van a tener ustedes. Si ustedes van a la página de la asignatura, recuerden la que tienen destinada a física básica. Para cada unidad, recuerden que tienen esta presentación donde tienen todos los datos, la información correspondiente a la teoría. El PowerPoint que estamos utilizando acá es la presentación PowerPoint. Teoría, tienen acá un apunte PDF propio de la asignatura. Si no tienen la bibliografía, recuerden, la bibliografía la pueden encontrar aquí. Bibliografía, si ustedes toman acá, tienen los libros de referencia y a su vez los apuntes, y a su vez acá tienen algunos PDFs, digamos, con respecto al apunte o los apuntes de la asignatura, y después tienen alguna bibliografía, algunos libros que están puestos acá como bibliografía básica, tienen los PDFs para que puedan bajar los libros. Recordemos, por ejemplo, que estamos viendo todas las unidades tienen el mismo desarrollo o la misma metodología para mostrar el material. En teoría tienen entonces la teoría, tienen la presentación en PowerPoint y tienen el video. El video acá es lo que estamos explicando en forma, digamos, en la presentación. Va a estar grabado esta clase, la pueden bajar de acá. Y acá tienen problemas, los enunciados, resultados y soluciones. Y acá el último tienen simulaciones y aplicaciones. Cuando van en la unidad 1, simulaciones y aplicaciones, aparece esto y acá tienen las simulaciones distintas que van a ver acá. Acá está, por ejemplo, el video que les dije recién que podían bajarlo, y tienen acá algunas aplicaciones que, por ejemplo, composición de fuerzas que vimos recién. Simplemente nos permiten, son simulaciones en las cuales algunas son interactivas y otras no, que nos permiten analizar cómo se puede trabajar o manejar determinados conceptos que realmente nos permiten poder visualizar en forma rápida algunos conceptos. Acá tenemos dos vectores y cómo se trabajaría con la suma de vectores por el método de la poligonal. Por ejemplo, si tenemos 4 y quiero tener resultantes, recuerden, uno a continuación de otro. Entonces trasladamos luego el otro acá arriba y luego el cuarto en el extremo, y unimos el origen del primero con el extremo del último. Si ponemos 5, lo mismo, segundo, tercero, el cuarto y el quinto, y luego tenemos los resultantes, ¿sí? Este es un método simple para obtener suma de vectores por el método de la poligonal. Hay varios ejemplos ahí que le van a servir a ustedes para poder trabajar y practicar, digamos, y verificar su aprendizaje. Resta. Volvemos al mismo concepto de resta, que si yo tengo que restar dos vectores, simplemente recuerden que la resta la transformo en una diferencia, en una suma, perdón. La resta, si es A menos B, esto lo transformo en una suma, donde simplemente le cambio el sentido al vector que está restando y lo transformo en una suma. Si es A menos B, acá, bueno, hay ejemplos de aplicación que ustedes los pueden trabajar. Recuerden, simplemente podemos ver la parte de representación. Acá me está dando 4 vectores, A, B, C y D. Recuerden, el vector A
está dado el módulo, 7 centímetros, el B 5 centímetros, el C 8 centímetros y el D 4 centímetros. Me dicen los ángulos que hay entre cada vector. Entonces el A tiene 7 centímetros, está en el origen. Entre el A y el B hay 40, entonces con un semicírculo tomamos 40 grados y graficamos el vector B en escala, 5 centímetros. Entre el B y el C hay 100, o sea que acá tengo que poner el semicírculo, marcar 100, y ahí estaría el vector C. Y entre C y D hay 70. De acá marco 70 y tengo el vector D, que es 4 centímetros. Entonces, por el método de la poligonal, vamos a tener que llevar B en el extremo de A, en el extremo de B pongo C, y en el extremo de C pongo D. Luego hay que unir el origen, el primero que es A, con el extremo del último que es D. Y eso me es la suma para este caso de suma por el método de la poligonal. Es un método sencillo y rápido para determinar tanto la suma o la resultante, tan sea suma o resta, de varias fuerzas. Este lo vamos a dejar y vamos a ver, hay dos teoremas, el teorema del coseno y el teorema del seno, pero me parece que va a ser más práctico, ya después lo podemos analizar, el método por componentes. Método por componentes, que es el que más vamos a trabajar y el que más vamos a utilizar, y acá es recomendable que tengan en claro las reglas trigonométricas, sí o sí le van a tener que presente para poder resolver estos problemas. Y lo que tienen que tener en claro son las componentes de un vector o las reglas trigonométricas primeramente. Podemos comenzar con la definición de las funciones trigonométricas, y esto ténganlo en claro, escríbanselo, lo van a tener, pero hasta que se acostumbren a trabajar, les recomendaría que tengan presente, aunque sea esta diapositiva, donde si yo tengo un vector, digamos tengo los x coordenados, esta es la abscisa x y esta es la ordenada, la horizontal y la vertical, y tengo este vector que tiene un cierto ángulo alfa, esto es f. Este vector tiene dos proyecciones, una sobre el eje x y otra sobre el eje y. Esta proyección que vemos sobre el eje x y esta proyección que tenemos sobre el eje y. Lo que tienen que tener en claro son lo siguiente: coseno, las definiciones trigonométricas, seno. Coseno se define como el lado adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el coseno de alfa es el lado adyacente, este sería el adyacente, y este sería la hipotenusa. Obviamente estamos trabajando sobre este triángulo rectángulo que tenemos acá. Y este que está acá sería el lado opuesto. Esto es siempre la definición. Recuerden que el coseno con respecto al ángulo alfa, que el que tenemos acá. Podemos tener este ángulo, si tomamos este ángulo, este sería el adyacente y este sería el opuesto. Entonces, siempre esta definición de coseno, fíjense cuál es el ángulo, y en función de ese ángulo va a definirse cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. El adyacente está pegado al ángulo y el opuesto está, como dice la palabra, contrario al ángulo.
Si tomamos este fuera el ángulo, el adyacente sería este y el opuesto este. Si tomamos este triángulo de acá arriba, si tomo este ángulo, el adyacente sería este y el opuesto sería este. Entonces tengan en cuenta, no cambia la definición de coseno, pero sí va a cambiar en función del ángulo cuál va a ser el adyacente y la hipotenusa. Entonces el coseno de alfa se define como el adyacente, el que está al lado del ángulo, sobre la hipotenusa. Entonces va a ser el adyacente, fíjense que es fx sobre f, y el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. El adyacente, fíjense que es esta longitud, que es la componente del vector en x, y la hipotenusa es f. Fíjense que el opuesto, el lado opuesto es fi, es la componente en y, y la hipotenusa es f. Entonces, cuando uno quiere encontrar fx, es f por el coseno de alfa, que si bien puede parecer simple el tema de las proyecciones, por ahí el que no está acostumbrado a trabajar con las relaciones trigonométricas puede resultar bastante complejo. Entonces es muy oportuno que ustedes empiecen a familiarizarse con esto, pero si no lo tienen en claro, trabajen de esta manera. Puede resultar mucho más engorroso, pero no se van a equivocar. Es decir, escriban lo que es coseno. Entonces el coseno por definición es el lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es lo que es el lado adyacente? Fx. ¿Qué es la hipotenusa? F. Entonces yo de esta expresión, coseno de alfa es igual a fx sobre f, tengo que despejar fx, y fx es igual a f por el coseno de alfa. Una vez que encuentren la metodología y la práctica, esto lo van a obviar y directamente van a empezar a escribir las componentes en forma directa. Pero tengan siempre en cuenta las dos expresiones de coseno y alfa y recuerden que el más allá de la definición siempre está relacionado con el ángulo. Siempre es el adyacente que está pegado al ángulo y el opuesto el que está opuesto o contrario al ángulo. Este método se puede hacer tanto suma y resta de vectores y es muy importante que lo tengan presente en el hecho de que vamos a trabajar con componentes la mayoría de los problemas, por lo tanto este concepto que estamos analizando acá, este método analítico, lo tienen que tener muy en claro cómo se resuelve. Entonces acá van a tener que practicar bastante. Si se han olvidado de lo que es trigonometría o cómo se trabaja, entonces acá nuevamente tenemos algunos ejemplos de aplicación para que ustedes puedan desarrollar y trabajar a los efectos de reforzar sus conceptos. Acá tenemos una fuerza de 12 kilos, me dan el módulo, y que forma un ángulo de 70 grados con el eje X. Entonces, siempre vamos a trabajar un sistema de ejes ortogonales, X e Y. Entonces, cuando me piden graficar una fuerza de 12 kilos, donde me dan el módulo y me dan el ángulo con respecto al eje X, tomo un semicírculo y grafico 70 grados. Y a partir de acá trazo una escala conveniente la magnitud de la fuerza de 12 kilos. Las componentes que me está pidiendo es fx en el eje Y, sería este segmento, y fi, la componente en el eje Y. Este es el ángulo alfa. Por lo tanto, acá están marcadas o determinadas las componentes. Recordemos, vamos a tener que trabajar, digamos, si tengo la fuerza. Si no me acuerdo, recuerden, graficamos, lo escribimos, coseno de alfa. Coseno de alfa es el adyacente, o sea que es fx sobre f,
Por lo tanto, fx es igual a f por el coseno de alfa. Seno de alfa, volvemos a la definición, es el opuesto, o sea que es fi. El opuesto de este lado es este, que es el mismo que este que tenemos acá, sobre f. Por lo tanto, fi es igual a f por el seno de alfa. Eso es lo que te he escrito acá, en el hecho de trabajar. Bueno, acá hay varios ejemplos que están puestos todos en la parte de simulación y que ustedes pueden trabajar y analizar en diferentes aplicaciones que tienen para poder trabajar y resolverlo. Hay otros ejemplos de aplicación por componentes. Acá tienen también una aplicación interesante que la pueden bajar. Esto es muy interesante, digo, en el hecho de que ustedes pueden practicar y más allá de lo conceptual, digamos, pueden... Esta aplicación es la última que tienen acá en las simulaciones. Uno puede graficar un vector, lo puede mover, achicar. Fíjense que acá ya le está dando todos los valores. Por lo tanto, es muy interesante en el hecho de que, obviamente acá puedo indicar los valores también, me da el ángulo que uno podría variar, y uno puede practicar a ver si tienen claros los conceptos. Por ejemplo, si yo pongo un vector acá y quiero saber sus componentes, si bien ya las tengo acá, pero vamos a verificar si realmente, ahí me están dando los dos componentes, fíjense, apretamos acá, ¿sí? Entonces uno diría, ¿cuánto vale esta componente? Y bueno, uno debería trabajar en el hecho de que la componente en el eje, uno podría sacar la componente en el eje, sería, por ejemplo, en el eje X, 18,6 por el coseno de 36,3. Que nos da 14,99, nos da 15, digamos que sería la componente en el eje X. Y en el eje Y sería lo mismo, 18,6 por el seno de 36,3. por el seno de 36,3 y eso nos da 11,0 que es la componente en el eje Y. Entonces uno podría hacer diferentes prácticas, podrían practicar ustedes para distintas configuraciones. Esto lo vuelvo a cero. Puedo colocar cualquier tipo de ángulo, digamos, podría colocar este vector de esta manera, lo podría colocar acá. Fíjense que las componentes, obviamente, este es el eje positivo, este es el eje negativo, entonces las componentes de este vector van a ser las dos negativas. Uno podría poner valores, este es menos 8 porque está en el eje Y negativo y este es menos 13 porque está en el eje X negativo. Entonces, este tipo de aplicación nos va a permitir a nosotros trabajar y comprender los diferentes conceptos relativos a suma y resta de vectores. En general, sugerimos que cuando tengo que hacer métodos gráficos de vectores, trabajar con el método de la poligonal, que es un método simple, sencillo, pero se debe recordar cómo trabajar con los distintos elementos, que ahora lo vamos a ver a través de un video. Y el método analítico, recomendamos trabajar con el método de las componentes, que es lo que estamos trabajando acá, es decir, poder definir cada vector a través de sus componentes.
Recuerden que siempre vamos a trabajar con un sistema de ejes ortogonales, donde vamos a tener el eje X y el eje Y. Y si a nosotros nos piden graficar un vector, por ejemplo, el vector A, que tiene un módulo de 6 centímetros y un ángulo de 30 grados, entonces lo que hacemos, siempre los ángulos se toman en el eje X 0 grado, se colocó el semicírculo de esta manera, consiguiendo el centro del semicírculo en la intersección de los ejes coordenados, y a partir de ahí, haciendo coincidir obviamente el 0, de esta manera medimos los 30 grados. Acá tengo 10, 20, 30, y estos son 30. Luego, en una escala apropiada, voy a tener que graficar el vector 6 centímetros. Si me alcanza en la hoja, le pondré 1 centímetro cada uno. Acá tengo 6. Gráfico el vector A. Y este ángulo que está acá son los 30 grados. Recuerden, acá tengo 90, 180, 270, 360, que son la rotación o los ángulos que tienen para graficar. Entonces, trabajen 90, 180, siempre posicionen el ángulo y fíjense cómo está dado, porque acá también podría tener un alfa de menos 45. Si me ponen un vector B de 5 centímetros y un alfa de menos 45, de la misma manera, uno sabe que el ángulo en este sentido, para allá es 0, es positivo, y para este lado es negativo. Entonces, para allá tengo 30, para acá tengo menos 30, o los ángulos que corresponden. Entonces uno podría graficar el segundo vector a menos 45. Acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, acá tengo 45. Y en una escala apropiada, 5 centímetros. Trazo B, donde esto que está acá es menos 45 grados. ¿Sí? Estas son algunas reglas que tienen que tener presente o prácticas, y recuerden de tener los instrumentos necesarios para poder trabajar y resolver este tipo de problemas, porque aparte también, no solamente en la práctica van a necesitar la escuadra, el semicírculo y las reglas, sino también para hacer los ejercicios, y sino también para hacer el parcial van a necesitar y van a resolver el problema. Por lo tanto, tengan a disposición estos elementos y recuerden de cómo trabajar en el hecho que siempre van a tener que trasladar vectores, que pueden ser fuerzas u otro tipo de magnitud física, pero en realidad en definitiva son vectores. Cómo trasladamos paralelas, siempre trabajando con la regla y la escuadra. La escuadra siempre lo pongo coincidente con el vector, la regla en la base de la escuadra, y después esto ya me permite a mí desplazarme a lo largo o trasladar el vector paralelo a cualquier lugar de la hoja.